Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Soy Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, y como cada lunes a las 19 horas tenemos una cita con las urnas 2021, y también como cada lunes le doy la bienvenida a nuestros contertulios. Ivonne Ortega, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Jorge, qué gusto poderles ver, estar en la mesa. Les comentaba hace un momento que salí, la semana pasada les vi al finalcito, casi 10 minutos. Ahora sí sentí que se siente estar del otro lado. Del otro lado. Muy bien, no, pues bienvenida, y esta mesa va a estar también muy buena de temas. Alejandro Encinas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy buenas noches, Jorge. Qué gusto saludarte, Ivonne, José, y por supuesto a ti, nuestro conductor estrella. Aquí estamos, muchas gracias. José Roldán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Ivonne. Buenas noches, Alejandro. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Pues ya estamos en Semana Santa, en semana de vacaciones. Muchos están de asueto. Pues se ha dicho que lo mejor es quedarse en casa, ¿no? La situación sigue agravándose y veíamos a Joe Biden esta mañana, daba una conferencia de prensa que da regularmente para su corte, decía, pues reconocía, ¿no?, que Estados Unidos dice, no estamos ganando la guerra, contra COVID, y dice, bueno, pues vamos a ver cómo lo enfrentamos. Eso dice el presidente de Estados Unidos. En el caso de México, el presidente López Obrador en la mañana en su conferencia dijo que él esperaba, ojalá, dice, para septiembre pueda hacer ya un meeting en el Zócalo, un evento en el Zócalo, dice, ya hace falta. Así que bueno, mientras en Estados Unidos ven que no están ganando la guerra, acá estamos ya preparándonos para movilizaciones grandes, ¿no? En el Zócalo, vamos a ver cómo se pone. Y bueno, por lo pronto, pues me gustaría ponerles en la mesa el primer tema que les propuse, y es que pues prácticamente nos aplicaron un sabadazo, porque pues fue viernes en la tarde-noche, ¿no?, cuando se entrega a la Cámara de Diputados por parte del Ejecutivo Federal una nueva iniciativa de reforma que tiene que ver pues ahora con hidrocarburos. Ya ha habido reacciones en el curso de estos días respecto de, pues pareciera, por un lado, los defensores de esta iniciativa diciendo que, bueno, pues se va a corregir lo que está erróneo en la ley, pero los críticos advierten que pues vamos encaminados a otra ruta de choque, como sucedió con la que ya también platicamos aquí en esta mesa, la ley de industria eléctrica, que pues está en litigio en tribunales, y pues vamos a ver en qué acaba. Pero pues quisiera preguntarles a ustedes, pues cómo están viendo este nuevo saque, ¿no?, del presidente de la República en este tema, que por lo que entendemos le van a dar fast track, lo van a hacer rápido, y pues seguramente sin moverle una coma, como a la ley de industria eléctrica. Ivonne Ortega, ¿cómo estás ponderando esta nueva iniciativa del presidente López Obrador? Bueno, primero creo que cualquier esfuerzo que se haga positivo, es positivo si es con el ánimo de combatir los actos que son delictivos. Por ejemplo, el que no entreguen litros de a litro, el que sabemos, o el tema de la importación de los hidrocarburos. Creo que es positivo que se haya mandado la ley. Me parece que, por lo que revisé, cuando nos mandaron los temas, están muy general, demasiado general, yo creo. Creo que pues, tendrá que venir una ley secundaria y una serie de cosas respecto, particularmente en el tema de la importación de hidrocarburos. Si fuera para controlar la importación de los hidrocarburos, me parece que no necesariamente tendría que ser una ley. Pudiéramos reforzar las entradas, que son pocas realmente, y para que puedan importar hidrocarburos de manera irregular o meterlo al país, pues solo puede hacerse por dos vías, por carretera o por barco. Entonces sería mejor reforzar las aduanas o cambiar a los que están en las aduanas si no se confía en el trabajo de los que están haciendo en ellos, y la de los puertos, pues se administran los puertos, ¿no? Me parece que en el tema de esta parte de la calificación de quién lo entrega, si siente que está en peligro la nación y retira el permiso, pone en peligro y va a trascender
lo han comentado varios comentarios, inclusive internacionales, respecto a la posibilidad de una expropiación disfrazada, porque es la autoridad la que determina si se pone en riesgo, la que vuelve a tomar el control y la que determina si la entrega de nuevo o no. Y volvemos otra vez al tema que afecta, como la reforma eléctrica, a la competitividad, el riesgo a la inversión, que no es un tema menor en el caso de lo que estamos viviendo hoy los mexicanos, porque no hay inversión, no hay recursos, estamos en pandemia y crisis económica, y tendría yo que poner ahí como también otra vez en riesgo pues el tratado que ha firmado México con el TEMEC, ¿no? Ahí está. Y José Roldán, preguntarte, ya lo mencionaba Ivonne Ortega en su primera participación, pues hay un cierto tufo, temor de que se esté pues prácticamente cambiando las palabras, el fraseo, pero que se hable de expropiación, de expropiar, y estas críticas que se le hicieron al gobierno de López Obrador, que si lo acercaban a regímenes como el de Maduro, en fin. ¿Cómo viste esta iniciativa? Que no es una iniciativa muy larga, son pocas páginas, no es tan extensa, pero que es que va a hacer ruido. ¿Cómo la viste? ¿Cómo ves las críticas que se están haciendo? Sí, efectivamente es una iniciativa que hay que ver con mucho cuidado, hay que leerla con calma y hay que ver cuáles son las implicaciones de cada disposición. Creo que, y en eso coincido con Ivonne, tiene aspectos que me parece que es necesario para garantizar sean los derechos de quienes como consumidores vamos a una gasolinera y no nos dan litros de a litro, pero bueno, la verdad es que yo creo que con los instrumentos que tiene actualmente tanto la autoridad como el régimen de consumidores podría ser posible llevar a cabo acciones en ese sentido. En relación con lo que tú me comentas, yo creo que sería una buena oportunidad que inicialmente la Cámara de Diputados y luego el Senado examinaran con cuidado la redacción de artículos como el que tú planteas. Quiero 59, leer ¿no? De calma para darles una opinión muy inicial, pero que espero dé una idea de cuáles son los posibles problemas. El 57, en relación con los permisos a que se refiere esta ley, la autoridad que lo haya expedido podrá llevar a cabo la ocupación temporal, la intervención a la suspensión a fin de garantizar los intereses de la nación, en el entendido de que quedarán salvaguardados los derechos de terceros. Hay aquí un problema, ¿y cuál es? A ver, la expropiación, la ocupación temporal no son algo novedoso. Cuando se trata de servicios públicos o bien cuando se trata de un bien que se requiere para satisfacer una causa de utilidad pública, es posible llevar a cabo una expropiación o una ocupación temporal o bien llevar a cabo una requisa. Pero ojo aquí con el tema, aún la expropiación y la ocupación temporal requieren una indemnización y una indemnización que tendría que ser a valor comercial. Aquí lo que tenemos es un primer problema y es que no se establece la posibilidad de una indemnización en el caso de una ocupación temporal. Ahí habría un primer problema de constitucionalidad y creo que hay que cuidarlo mucho. El otro tema es que no se trata de una causal de ocupación o de intervención en donde haya una irregularidad a cargo del permisionario, sino que el permisionario puede estar llevando a cabo aquello que debe hacer normalmente, puede estar cumpliendo con sus obligaciones, puede estar desempeñando adecuadamente las funciones del permiso y se opera aquí la ocupación temporal o la intervención. Entonces, no hay una causal imputable al permisionario, sino que es de ejercicio discrecional por parte de la autoridad. Y eso justifica con mayor razón la necesidad de llevar a cabo indemnizaciones. En los casos de requisa o en los casos de otro tipo de ocupación temporal, el elemento de indemnización está presente y es exigido porque lo contrario ni siquiera es una expropiación, podría ser una confiscación.
y la confiscación está prohibida constitucionalmente. Entonces yo creo que ahí hay un problema de posible inconstitucionalidad que creo que el Congreso tendría que examinar muy cuidadosamente. Otro problema es que no hay, esta causal de los intereses de la nación es sumamente indeterminada. Y cuando tenemos causas sumamente indeterminadas, son causas que provocan inseguridad jurídica. Y aquí tenemos otro posible problema de constitucionalidad. Otra cuestión que sí sería relevante es la duración de, por ejemplo, de la suspensión de los permisos. El proyecto de ley dice que lo decidirá la autoridad y que en todo caso el levantamiento de la suspensión tendrá que ser a solicitud del particular y correrá a cargo del particular la demostración de que ha cesado la causa de intervención, ¿no? Y entonces esto plantea otros problemas, es decir, si la autoridad decidió por sí misma que había una causal que provocaría suspensión, entonces es la autoridad la que tendría que decir cuál es la causal de suspensión y determinar las condiciones para cesar esa intervención. Pero si no es así, no se le puede dar la carga de la prueba ahora a aquel que está recibiendo la causa, la suspensión. Entonces, es como un contrasentido. Es decir, el propio acto de autoridad tendría que determinar desde un inicio de qué se trata, cuál es la duración, la indemnización, por supuesto, y no el particular el que tenga que demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente así una revisión muy rápida, pero me parece, y porque es inevitable y es altamente probable que haya, al igual que en la reforma de la ley de la industria eléctrica, recursos judiciales. Y bueno, por supuesto, esto que les he mencionado en flancos muy, muy grandes para decisiones como las que hemos visto en los tribunales. Entonces yo creo que sí, hay causas que me parece que es importante, que son relevantes, que habría que cuidar, que son necesarias, como el ataque al huachicoleo y algunas otras cuestiones, pero si no se cuida la técnica jurídica, entonces sería una especie de autosabotaje. Es decir, la propia iniciativa tiene vicios y si no se cuidan, entonces esos vicios serían flanco de ataque muy... Es decir, el blanco es muy grande. Claro. No, pues ahí está digamos, una interpretación jurídica. ¿Cómo ves, Alejandro? Porque ciertamente creo que algunos expertos señalaban estas aristas, estas astillas, yo diría, constitucionales que le ven como defecto. Otros, insisto, también decían que la parte quizá más rescatable de la iniciativa tiene que ver con este tema del combate al huachicoleo. ¿Tú cómo lo ponderas? Sí, creo de bote pronto, efectivamente es reciente y hay que analizarla a fondo, pero de primeros comentarios me parece que es una reforma que abona en la competitividad. Por una parte, empodera al consumidor porque tiene que darte la información precisa de lo que estás comprando. Y si tú estás pagando un litro de 20 pesos, pues te tienen que dar un litro íntegro. Y hay una práctica extendida en las despachadoras que efectivamente ahí hay digamos, actos de corrupción en donde el consumidor está pagando más de lo que obtiene. Y luego, por otra parte, también es un tema de competitividad porque combate prácticas de competencia desleal entre aquellas gasolineras que íntegramente cumplen con sus responsabilidades y compran a través de los mercados legales y aquellas que indebidamente se benefician y obtienen sobreganancia por estar comprando en mercados ilegales y seguir fomentando el huachicol. Una práctica, y para ligarlo a una mesa electoral, pues que se propagó y se permitió durante mucho tiempo porque había un maridaje o un contubernio entre sectores de la política y extractores de los ductos de Pemex, porque a través del huachicol se financiaron campañas y hoy vemos cómo
a la fecha hay partidos que siguen postulando a personajes que estaban involucrados en la industria del huachicol. Por otra parte, yo coincido con José en que muchas veces tendemos a buscar soluciones legales a aspectos que son más de índole administrativa y de política pública. Y si bien me parece que la reforma puede fortalecer las capacidades y dotar de dientes, digamos, de colmillos a las autoridades, me parece que este es un tema de que se resuelve más en la práctica, en dotar de mayores capacidades inspectivas, tener funcionarios competentes, honestos, que realmente desempeñen las funciones que están llamados y que, si bien lo legislativo puede ser un refuerzo, me parece que esto, como digo, se dirime más en el ámbito de la política pública. Mira, pues ahí está. Creo que las posiciones son muy claras. Ahora, habrá que ver qué hace el legislativo. Si le pule estos aspectos de, digamos, de técnica jurídica que la ponen en riesgo, ¿no? Y a lo mejor pudiera ser factible que esta otra parte que tiene que ver con el huachicoleo, o este tipo pues de negociación que bien señalado, ¿no? Apenas conocemos este fin de semana de este candidato que presuntamente estarían por definirlo, ¿no? En Tamaulipas, y que ha sido señalado, y aunque resultó al final exonerado de esos asuntos, pues siempre queda pues ahí la duda de qué sucedió en esos asuntos. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue caminando. El problema, creo yo, que estribará en que si no le cambian una coma, sin duda llegará a los tribunales, y ahí es donde nos vamos a meter en el mayor problema, ¿no? Otra vez contra el Poder Judicial. Todavía no acabamos de resolver el tema de la ley de industria eléctrica, así que bueno, pues sigue pues este sabadazo, viernesazo que nos propinaron este fin de semana. Y bueno, el siguiente tema, que es ya pues meramente electoral. El Instituto Nacional Electoral resolvió primero en su comisión de fiscalización el miércoles pasado que había 60 candidatos que eran susceptibles de serles retiradas las candidaturas a distintos cargos, algunos alcaldes, 3 o 4 gobernadores. Los más relevantes eran obviamente el de Guerrero y el de Michoacán, todos ellos dos de Morena. También estaba una candidata de Chihuahua, pero esa era del PRI. Al final el Consejo General resolvió darle la candidatura y no retirársela. Y bueno, fueron por lo menos 39 los candidatos y 181 que estaban, digamos, en esta posición de perder el registro. Fueron más de 6,000 los precandidatos a los que se les revisó sus informes de ingresos y gastos de precampaña. Y bueno, esto ha derivado en otra vez una andanada, ¿no?, contra el Instituto Nacional Electoral. Veíamos el fin de semana en un grupo de Telegram que tiene el empresario Ricardo Salinas Pliego, diciendo que pues, la verdad es, yo creo que el INE pues debe morir pronto, ¿no? Esta mañana, este mediodía, el presidente de Morena, Mario Delgado, también decía en el mismo sentido que el Congreso debe analizar de manera seria si se renueva o de plano se suprime al Instituto Nacional Electoral. Así que bueno, apenas estamos ahora sí que arrancando ya con fuerza el proceso electoral, y ya se está hablando de que va a morir el INE o que debe desaparecer, que debe modificarse, en fin, y el presidente pues también sumándose a esta andanada contra el INE. Ivonne, ¿qué te parece toda esta batalla contra el INE? Bueno, primero hay que reconocer el esfuerzo que hicieron todos los partidos, porque si bien les quitaron el registro a 39, dieron más, cerca de 10,000 precandidatos, o sea que de los 10,000 precandidatos en el que hicieron su trabajo correspondiente con
correcciones o no, pero hicieron su trabajo correspondiente, se destacan, pues al final de cuentas, estos 39. Y aquí a mí sí me gustaría, en particular en el caso del candidato Guerrero, de Félix Salgado Macedonio, lo veo un poco como el FBI con Al Capone, ¿no? O sea, le están quitando la candidatura y hoy se está victimizando por un órgano electoral que está sufriendo linchamiento otra vez, como cuando se arriman el caballo, como coloquialmente se dice, y se está dejando atrás el origen de por qué no debería de tener la candidatura, que debe ser sancionado por actos que son denunciados, que son de violaciones sexuales a mujeres, por lo menos 5 que lo han denunciado, y que pareciera, en este caso, nada más que Al Capone, pues terminó en la cárcel, aunque fue por un tema fiscal, pero terminó en la cárcel por evasión fiscal. Y en este caso, pues ahora pareciera que es la víctima del órgano electoral y que amenaza inclusive con no dejar que se lleve el proceso electoral en Guerrero. Hoy, si no me equivoco, se tomaron casetas en un estado como Guerrero, en el que se viven las condiciones de violencia. Seguir incitando a la violencia me parece una condición muy irresponsable, y más irresponsable todavía que sea esta la sanción la que le quite la candidatura al Salgado Macedonio y no sea la sanción real que debería de tener por los delitos por los que está siendo acusado. 5 que son por delitos de violación. Creo que no hay que perder ese foco en este tema. Y por supuesto, como parte de un partido, pues en el caso de los que hicieron pre-campaña y la registraron, fue un tema bien complicado lograr que todos cumplieran, pero al final de cuentas cumplieron. Y así como esos casi 10,000, ¿no? Entonces no veo el porqué el linchamiento ni la desaparición del órgano que ha garantizado pues, los últimos procesos electorales, el propio en donde salió electo el presidente que hoy nos gobierna, ¿no? Así es. Alejandro, ¿cómo ves esta andanada? ¿Tú sí crees que el INE debe morir? No, al contrario, el INE debe fortalecerse, y así como hay amenazas externas de empresariados de posiciones extremistas, también hay que cuidar al INE de las amenazas internas, y esto es cuidar la integridad del papel del árbitro, que tiene que ser imparcial y que se tiene que quitar los guantes y asumir la labor de árbitro sin favoritismos y sin perjudicar a nadie. Y me parece que Morena cometió un error, no cumplió con un requisito, que es presentar en tiempo y forma los informes de cada candidato de sus precampañas. Lo que se comenta, por ejemplo, Raúl Morón, es que él lo envió y que es el representante del INE quien, en una interpretación equivocada, asumiendo que no hizo precampaña, porque las precampañas son para convencer a la militancia interna cuando hay elecciones, y aquí fue una resolución vía consenso, vía encuesta, entonces no se tenían que presentar estos informes, y las consecuencias pues son gravísimas, y ahí está mi punto de crítica a la decisión del INE. La ley establece que se puede retirar o cancelar, más bien no dar el registro, no conceder el registro por esto, efectivamente lo dice, pero también hay que decir que las leyes son imperfectas y las leyes electorales son contradictorias entre sí. Entonces, cuando alguien aplica esta ley, tiene que ponderar cuál es el principio que tiene que hacer valer. Y desde mi punto de vista, las sanciones tienen que ser proporcionales y razonables respecto al daño causado por una conducta o por una omisión. Y aquí se está aplicando la pena máxima, que es impedir competir en una elección por no haber entregado algo que efectivamente se requiere de la ley. Pero aquí me parece que esto es en detrimento a un derecho democrático mayor, un derecho fundamental, que es el derecho de votar y de ser votado. Y aquí el tema es que no solamente se está afectando al candidato, sino que se está afectando al partido, pero sobre todo se está afectando al electorado, porque tiene una boleta cercenada y no va a poder votar entre todas las opciones disponibles. Y eso me parece que es una de las reglas de la democracia, que sea las urnas quienes diriman quiénes tienen derecho a competir y quién no. Para que esa regla de oro de la democracia se suspenda, tienen que comprobarse una conducta verdaderamente grave. Y aquí lo que hay es una omisión de un trámite administrativo que, insisto, debió hacerse, que puede subsanarse, esto también hay que decirlo, pero que veo más bien una aplicación de la ley letrista,
con saña, y que en vez de, cuando lo que debería ser el INE, como que es tutelar la democracia, pues es también tutelar el derecho de votar y ser votado. Y te comento un contraste entre sus posiciones garantistas en algunos casos y letristas en otros. Ciro Murayama dice que se tiene que aplicar íntegra y literalmente, textualmente, la ley. Y la ley así dice en el caso de los registros, si no cumples con este trámite. Bueno, también la ley, el artículo 127 constitucional, dice textualmente que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente. Si nos fuéramos con un criterio letrista, literal, de lo que le dice la ley, pues los consejeros del INE estarían violando flagrantemente la Constitución porque ganan más del doble que el presidente. Pero también hay interpretaciones y hay principios jurídicos en disputa. Y aquí también puedes decir tú que son derechos adquiridos y que el salario es irrenunciable y no se puede disminuir, por ejemplo. Entonces hay este tipo de polémicas que desde un enfoque garantista que busque reconciliar la justicia con la legalidad, con el marco jurídico, se podrían resolver. Yo veo un INE pues más bien que está comprometiendo su imparcialidad, que está perdiendo la confianza de un amplio sector de la población, y hay que decir que los partidos políticos son eso, expresan corrientes de expresión, y entonces no solamente están privando a Morena, sino a un electorado muy numeroso. Y yo digo, por ejemplo, Raúl Morón es el candidato puntero a gobernar en Michoacán y 11 consejeros se están imponiendo a la voluntad de millones de michoacanos. Entonces me parece algo preocupante, pero yo considero que desde el Tribunal Electoral pues esto se va a corregir. De hecho, casi es clamor popular que se espera, ¿no? Quizá nos equivoquemos, que esta decisión en particular, la de Félix Salgado y quizá la de Raúl Morón, el tribunal termine regresándoles pues la candidatura. Y al final de cuentas eso va a terminar beneficiando a Félix Salgado, porque va a decir, ya ven, soy una víctima, ¿no? Y entonces él va a responder utilizando este elemento, diciendo, pues sí, soy una víctima, ¿no? Y bueno, ahí está el asunto. Ahora mira, te responde Salvador Ojeda Barranco, Alejandro, que nos está viendo, dice, bueno, es que el asunto también hay que pensar que el presidente se bajó el sueldo con alevosía, es decir, él decidió bajarse el sueldo. Nunca supimos cuál fue el criterio para decir que eran 107,000 pesos, ¿no? Creo está por ahí más o menos el sueldo del presidente. ¿Por qué no quedó en 104,000 o 115,000? O sea, nunca supimos cuál fue realmente la ponderación que se hizo desde el presidente. Y bueno, eso todavía está pues en discusión. Hay todavía algunos amparos pendientes que están por resolverse, pero vamos a ver cómo sigue este tema. José Roldán, a ver, preguntarte, insisto, son, ya lo decía Ivonne, alrededor de 10,000, ¿no?, candidatos que presentaron estos informes. Fueron 181 que fueron ahí revisados con este posible periodo del derecho, 60 se determina que se les debía de quitar, y quedan al final 39, entre estos personajes que hemos estado mencionando. Es decir, miles de candidatos sí cumplieron con la ley. ¿Tú cómo lo estás valorando? Y antes de preguntarte, ¿cómo ves lo del tema de los ataques al INE? Yo creo que tenemos un gran tema de fondo y es la posición de los políticos frente a la ley. Y por supuesto, de qué manera este razonamiento excepcionalista es uno de los grandes problemas que tenemos. Es decir, usamos el apegarnos a la ley o no apegarnos a la ley por alguna razón, dependiendo si nos parece o no nos parece y si nos beneficia o nos perjudica. Pero hay un recurso de acudir al excepcionalismo para no observar la regla general. Y yo creo que en el caso de los políticos hay que ser particularmente atento en esto porque los políticos aspiran a asumir posiciones de relevancia. Y al asumir posiciones de relevancia van a tomar decisiones que nos afectan a todos. Y la ley
La ley es el único referente que tenemos quienes no somos políticos profesionales, quienes somos ciudadanos y por supuesto también los políticos y los operadores como los consejeros del INE o los magistrados del tribunal. Es el único punto de referencia en común. Por tanto, yo creo que deberíamos ser mucho más exigentes en el deber de los políticos para cumplir la ley, porque es esa ley la que van a ejecutar. Y así como a veces se pide cuando están de este lado que se les dé una excepción, cuando están del otro lado y controlan la ley, entonces usan la discrecionalidad de acuerdo con lo que piensan que va a ser su entendimiento de la ley. Yo creo que eso es nocivo porque nos elimina el punto de referencia común para todos. Y yo creo que en el caso de los políticos hay que ser mucho más rigorista y mucho más exigente en que tienen que respetar la ley, precisamente por su función, y tiene que ver con lo que Weber llamaba la ética de la responsabilidad. Las decisiones que toman afectan a todos y no solamente ellos mismos. Ahora, yo no estaría de acuerdo con Alejandro en que es la voluntad de 9, de 11 consejeros. Es decir, lo que están aplicando, podemos estar no de acuerdo, pero es lo que aprobó el Congreso y es lo que aprobaron los millones de electores que designaron a esos representantes, y están las mayorías y están las minorías, pero finalmente es el acuerdo común. Ahí está el punto. Y es indiscutible que es un deber de los partidos y hay una obligación solidaria de los participantes, de los precandidatos, en presentar esos informes, y estaban obligados a eso. Ahora, en un proceso particularmente vigilado, particularmente delicado, yo creo que también nos habla de la asesoría jurídica y la responsabilidad de los partidos políticos. Es decir, realmente es un descuido del partido y es un descuido de los candidatos de los partidos. Y por supuesto, están desplazando ese deber en los consejeros cuando es una cuestión de su responsabilidad. Y por supuesto no solamente están asignando esa responsabilidad a quien no la tiene, sino están involucrando al mismo presidente de la República que para que salga a poner cara por un error de su asesoría jurídica. Y entonces yo creo que tampoco se vale de que intenten generar un problema de Estado, y por supuesto en esto está la crítica al INE, en un error de la casa, en un error doméstico. Claro, de hecho, el presidente decía que pues era un ataque a la democracia bajar las candidaturas de Morón, de Félix Salgado, ¿no? Y a partir de allí es que se enderezan todos los ataques. Y te preguntaría, ¿debe morir el INE como plantea hoy Mario Delgado, como plantea, por ejemplo, Salinas Pliego? Parece riesgoso este tipo de planteamientos, parece que digamos como sería como los prolegómenos de un nuevo ataque hacia el INE. Yo creo que el INE ha cumplido, pese a críticas y demás, una función muy relevante en el proceso de creación de una democracia más madura, y por supuesto que exista, se le llame INE, IFE o el nombre que sea, pero que sea una instancia confiable, que sea una instancia imparcial, que sea una instancia objetiva la que regule y la que administre las elecciones, es central. Y me parece que hay que preservar esa objetividad porque no tenemos, y por supuesto en este régimen que algunos quisieran tocarle, tendrían que presentarnos una alternativa superior, pero una alternativa en la cual también eviten los problemas que ha tenido el INE. Y hay una parte que es cierta: durante mucho tiempo el INE se fue construyendo con cuotas. Y por supuesto el que haya cuotas implica que cada uno de los partidos va teniendo su consejero o sus consejeros, y eso introduce un vicio de inicio. Entonces, digamos, hay que pensar, digamos, la historia no es estática y la historia se mueve y demás, pero si la alternativa es cómo construir algo mejor, bienvenida a la discusión. Si es regresar a un modelo de antes, donde la Secretaría de Gobernación tenía a su cargo las elecciones, me parece que es un retroceso.
¿Qué tal, Ivonne? Esto que dice José, que quizá, como estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los órganos autónomos, que dicen, no, pues que sus funciones las hagan el mismo ejecutivo, ¿podemos correr ese riesgo? No, precisamente yo coincido con José. El órgano electoral, el árbitro, no solo tenemos que cuidarlo, sino tenemos que fortalecerlo. Sí, efectivamente tendrán algunos vicios de origen respecto a las cuotas, de quién les tocaba, cómo se conformó o cómo fue creciendo, pero al final es lo que ha permitido llegar a la democracia, las alternancias que hemos tenido en los gobiernos. Entonces tendríamos que estar buscando cómo fortalecerlo, o si hubiera una propuesta de algo mejor que lo que tenemos hoy, pero si no es esta línea, pues, ¿quién va a llevar o quién va a regular el proceso? Y al final el INE cumple con el mandato de la ley. Eso lo que están hoy determinando es porque está en la ley. En el caso particular de Félix Salgado, además de lo que comentaba de que lo están inhabilitando como candidato por un tema fiscal como Al Capone, y no por el tema de origen que son las violaciones sexuales. Él arrancó campaña el 4 de diciembre, ahorita salió a decir que pues, era una cuenta falsa, que era la tecnología no sé qué, que no era de su cuenta, que no era él, y una serie de cosas que pareciera intentar un engaño, pero al final de cuentas hay una pre-campaña que no documentaron, y ahí también coincido con Alejandro, pues te da responsabilidad del partido que no lo hizo, y se le atribuyen al órgano electoral. Hoy creo que a todos nos conviene que el órgano electoral sea un órgano electoral fuerte, que sea un órgano electoral que garantice como árbitro el proceso, y que los ciudadanos nos sintamos tranquilos y representados por ese órgano, que por cierto creo que es el tema que sigue, y voy a tomar respecto a la firma que hiciera el presidente de no entrar a los procesos electorales con los gobernadores, que por cierto no fue invitado el árbitro a esa firma. De entrada yo diría, esa firma debió haber existido. Si ya hay quien regule y está estipulado en la ley en que los que tienen un cargo no deben de meterse en el proceso electoral. Llámense presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, no deben de meterse si manejan recursos, si tienen presupuesto. Entonces, ahí, además de fortalecer al órgano, en el caso de la firma, no solo la firmaron algunos gobernadores, porque no fueron todos, y el presidente, y al día siguiente, 2 días, Bonilla en Baja California metido completamente al proceso electoral, y las propias declaraciones del presidente en el que dice, soy presidente, pero no por ser presidente no me puedo quedar callado, precisamente porque es presidente y porque los que somos autoridades, y cuando hemos sido autoridades, no debemos de meternos al proceso porque nos los marca perfectamente la ley, y ahí es donde los órganos deben de estar fortalecidos, y desde mi punto de vista hay que garantizar por el bien de todos que el INE se mantenga, se fortalezca y todavía en sus acciones estén más legitimados. Claro. Alejandro, ¿que el INE se mantenga entonces? Bueno, que se mantenga, pero que recupere la confianza perdida, y esto pasa por cuestionar la conformación y cómo se conforma efectivamente a partir de cuotas partidistas que se traducen en decisiones políticas, cuando el árbitro tiene que ser técnico e imparcial. En réplica yo diría, a mí este criterio letrista y excesivamente, digamos, que restringe derechos fundamentales, votar y ser votado, participar en las elecciones, me parece igual de criticable cuando aplicó contra Morena como cuando aplicó contra Felipe Calderón, porque por más animadversiones que yo tenga contra Felipe Calderón, creo que se reconoce que es representativo de una franja de la sociedad, y esa franja hoy no está representada porque el INE, en un argumento bastante leguleyo, por un tema de $1 millón que no reportó supuestamente el Partido de México Libre, le negó el registro y con eso el derecho a quienes se identifican con esa expresión política a participar electoralmente. Y fíjate cómo ha ido cambiando estos criterios. No sé si recuerden cuando en 2015 el Partido Verde orquestó una
flagrante, descarada violación a la ley electoral, que el mismo día de la elección artistas de la farándula llamaban a votar por él, había utilitarios cuando ya estaba prohibido, es decir, un montón de cosas hicieron, y en ese momento se creó una corriente ciudadana fuerte exigiendo la desaparición del registro del Partido Verde Ecologista. Y ahí entonces José Woldenberg, que pues es, digamos, emblemático en la construcción de esta institución e incluso maestro de quienes hoy conducen el Instituto Nacional Electoral, escribió un artículo que se llamaba Palabras más, palabras menos, el remedio puede ser peor que la enfermedad, y se oponía a quitarle el registro al INE, al Partido Verde, porque a pesar de que se acreditaban las sanciones y que las sanciones eran lo suficientemente graves como para quitarle el registro, Woldenberg decía 3 razones por las cuales era peor el remedio que la enfermedad. 1, son los ciudadanos quienes deben decidir a través del voto. 2, los partidos expresan a una franja de la población. Es indebido sancionar a los votantes por la mala conducta de los jefes partidistas. Y 3, en la competencia deben estar presentes las opciones que nos gustan y también las que no, pues de otro modo nos enfilaríamos a una espiral de intolerancia. Y fíjate cómo acaba este artículo que escribe en 2015. Necesitamos más política y menos recursos administrativos para deshacernos de quienes no nos agradan. Digo, cuánta razón tenía desde este enfoque garantista, pero también una desmemoria por parte de sus discípulos ahora a cargo de este instituto. Claro, y mira, qué bien que recuerdas el tema de México Libre, que justamente cuando toma esa decisión el INE, esta fracción, ¿no? Esta parte digamos, del público, ¿no? Que dice, muy bien, qué bueno que no le dieron el partido al grupo de Felipe Calderón, y bueno, ahora que se toma esta decisión que es adversa a ese mismo grupo, son los que se suman pues al linchamiento. Es que no hay que tenerle miedo a las urnas, que en las urnas se decidan, no en las mesas administrativas, que el electorado decida. Nada más en el caso de fiscalización, sí. Me parece que cuando se hizo la discusión y se contempló dentro de la ley, es precisamente para evitar la entrada de dinero sucio a las campañas. Sí. Muchos de los canales pueden estar tentados, ¿no? De acuerdo, pero aquí no se acreditó, ¿no? Sí me gustaría ahí simplemente con una acotación, porque tiene relación con el primer tema que planteamos. Es decir, las leyes importan. Sí. El que haya un acuerdo del Congreso debería importar. Y eso nos lleva al proceso de discusión de las leyes. Es decir, cuando el legislador asume por tener mayoría no cambiarle ni una coma, se generan este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque se puede pasar por alto una discusión de los detalles, una discusión que mucho más tranquila, que gradúe, que pondere, que vea los convenientes y vea los inconvenientes, y por tanto que tome definiciones como debiera hacerlo seriamente. Si no lo hace, entonces después viene esta cuestión de, bueno, es un mero legalismo. Es decir, yo no creo que sea un mero legalismo, finalmente es una norma aprobada por el Congreso que tiene que ser tomada en serio, que los políticos se tienen que ser tomados en serio, que los políticos tienen un deber reforzado de acatar la ley. Y entonces cuando vamos más allá de la ley, y esto también va por supuesto para las interpretaciones del INE y para el tribunal, es decir, si el tribunal tomó una interpretación rigorista en el caso de Calderón, sosteniendo sus criterios debería ser consistente en el tipo de interpretaciones que tiene, ¿no? Porque eso es lo que va a dar confianza en las instituciones. Porque si no, caemos, y yo estoy de acuerdo en lo que dice Alejandro, en que cuando se trata de enemigos del presidente, pues entonces cierra la puerta, y cuando se trata de amigos del presidente abre la rendija y que por ahí se cuele, ¿no? Y eso, por supuesto, nos lleva a que no nos tomemos en serio la institucionalidad y aquello que nosotros mismos acordamos, ¿no? Y creo que ese es el riesgo de cómo construimos democracia y cómo construimos instituciones serias y confiables, y cómo construimos el acuerdo común en la pluralidad que hace posible la convivencia, que es la ley. Claro, y sobre todo cuando hablamos de un gobierno que asume, ¿no?,
parte, digamos, de su fortaleza, ¿no? De lo que lo hace diferente o lo que lo tendría que hacer diferente a los anteriores es justamente un apego a las leyes, cero corrupción, el ser más, una actitud más moral. Y la verdad es que lo que estamos viendo en estos casos, particularmente en estos 39 casos, la mayoría de Morena, que pues realmente sí le dieron un brinquito allá a la ley, ¿no? Dicen, bueno, pues puede ser que no sea, puede ser que sí sea, vayámonos por el resquicio de que no sea precampaña, ¿no? Cuando a todas luces había actos que así lo acreditaban, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Félix Salgado, están estos videos del 4 de diciembre que justamente es lo que se enmarca, ¿no? en este asunto. Y lo delicado, ya lo decía Ivonne, que justamente este tipo de exigencias legales, pues tienen que ver sobre todo para cerrarle la puerta, para impedir, ¿no? Cada vez más que pudieran ingresar recursos de procedencia ilícita que, como sabemos, pues están a la orden del día y más en estos tiempos, ¿no? Sí, Alejandro. No, nada más aclarar que no está comprobado ni siquiera hay evidencia o suposición del ingreso de recursos de procedencia ilícita. Aquí están eliminando a los candidatos a la contienda porque no cumplieron con un trámite administrativo que sí legalmente tuvieron que haber cumplido, pero es tan polémica y controvertida esta decisión que la votación incluso al interior del Consejo fue dividida, porque también hay un sector, una corriente de consejeros que dice que es una excesiva restricción de derechos fundamentales. Y entonces aquí quien implementa o quien administra la ley, pues tiene que poner en una balanza, ponderar, mi decisión va a arrojar mayores beneficios democráticos de los que va a perjudicar, y desde mi punto de vista están cercenando las boletas, están limitando la oferta partidista, y con ello están limitando la democracia, y eso sí me parece muy grave. Sí, son los candidatos punteros, pues digo, no es el candidato que va a ser gobernador. Es grave. O sea, también véanlo desde ese enfoque de opciones, y se va a confirmar en junio, ya verán. O sea, es que eso sí es grave. Son los candidatos que tienen el mayor respaldo ciudadano hoy por hoy, y que no quieren, a través de una postura administrativa, no los quieren dejar competir. No, pero digo, tampoco podemos asegurar de antemano que ellos van a ser ya. No, fuera quien fuera, tendrían los mismos derechos de competir. Fuera quien fuera, tendrían los mismos derechos que competir, pero yo siento que se agrava o tratándose de quienes hoy por hoy encabezan las encuestas. Claro. Pues vamos a ver, porque todavía falta que mucha agua que corra por debajo de este puente, y pues ya veremos si en alguna otra mesa seguramente lo vamos a abordar, cuando el tribunal seguramente les restituya las candidaturas a estos personajes. Ya veremos hacia dónde pues finalmente se inclina la decisión. Y bueno, el último tema que pues no es necesariamente electoral, pero que digamos, sí empaña pues a lo que está sucediendo, y que les proponía yo estas tres escenas realmente indignantes, dolorosas. La primera tiene que ver con esta mujer de origen salvadoreño, que es pues víctima, fue asesinada, no murió, como se decía, fue asesinada ella por elementos policíacos en Tulum, y bueno, los videos son muy evidentes de lo que está sucediendo. Ya iniciaron proceso contra los elementos policíacos. Hay mujeres en esta trama, lamentablemente, y bueno, es una escena que pareciera que se vuelve a repetir. Ya hemos visto otros casos. En el caso de Chihuahua, donde elementos de la Guardia Nacional dispararon, ¿no?, en una manifestación. Está también el caso del año hace un año en Guadalajara, donde en las protestas también pues hubo uso excesivo de la fuerza, y con las lamentables consecuencias. Entonces, la imagen de esta mujer asesinada
muy dolorosa. La otra imagen es de unas adolescentes cargando el ataúd de una compañera adolescente, también como ellas, muerta. Igual en una de las situaciones que estamos viendo en el país, muy delicadas. Y el tercer elemento, y lo quisiera engarzar las tres imágenes que les decía, indignantes. El caso de Veracruz, donde el cuerpo de un desaparecido es entregado a su madre en Veracruz en bolsas negras de plástico, de las que se usan para la basura. Otra imagen de ese México que ahí está y que a veces pareciera que se resiste a retirarse. ¿Qué es lo que estamos viendo con estas estampas tan indignantes y al mismo tiempo tan dolorosas? Ivonne. Bueno, es totalmente indignante. Como decías, a Victoria Salazar no se murió, la mataron. Y lo que es una realidad es que los actos se van repitiendo constantemente en el país. La violencia está descontrolada. Vemos Carla, la que asesinaron en Holbox, la que también mataron en Holbox, es mi paisana, es yucateca. Y el asesino dice porque tenía cosas personales. Además, no solo la mató, hay un vicio ahí de odio, es un feminicidio en donde la destazó, la puso en la bolsa, la puso en su taxi porque trabajaba ella en un carrito de golf como taxista, como se manejan allá en Holbox, y la tiró mutilada al mar. Estas condiciones son totalmente indignantes, y luego nos preguntan a las mujeres que por qué estamos enojadas. Si vemos todos los días estos actos repugnantes, indignantes, y que van creciendo todos los días, y molesta todavía más porque a los que deberían estar garantizando la seguridad, pues los vemos cuidando la frontera, los vemos manejando pipas, construyendo aeropuertos, construyendo trenes, haciendo mil cosas menos las que deberían de garantizar la seguridad de nuestro país y la seguridad de lo más importante, los que vivimos adentro del país. Estas cosas no deberían estar pasando, no se deberían estar repitiendo. ¿Qué pasa en el tiempo en el que todavía estaba como secretario Durazo antes de que se fuera el candidato a Sonora? Pues obviamente en las últimas semanas que estuvo preparando su campaña para irse a la gubernatura de Sonora. ¿Qué pasó? Pues no hay coordinación entre las autoridades municipales y la federal, y una serie de consecuencias que está en todo su derecho de aspirar, pero hubiera preparado su salida con mucho tiempo de anticipación, o hubiera dejado un encargado que pudiera llevar esas condiciones. Hoy hay una descoordinación total entre la Policía Estatal, la Federal, la Guardia Nacional, y a consecuencia vemos lamentablemente estos y quién sabe cuántos casos más de los que vamos a estar seguramente hablando, porque las mujeres estamos enojadas, sí, muy, muy enojadas, muy indignadas, y lamentablemente por más que lo digamos, por más que protestemos, por más que salgan todos los días, pues se repite. Apenas ayer y antier, el sábado en Holbox, y así podemos sacar que eso es lo que nos enteramos, porque hubo alguien que estaba ahí, que lo grabó y que lo transmitió, que por cierto no sé por qué no intervino para que pudiera haberse salvado la vida de Victoria Salazar por lo menos, ¿no? Claro. José Roldán. Los tres casos que comentas tienen un punto en común, y que no se trata de actos de la delincuencia organizada donde los cuerpos de seguridad son insuficientes o no cumplen con aquello que debieran proveernos a los ciudadanos, que es seguridad, sino son precisamente los cuerpos de seguridad los que originan estos actos, lo cual lo hace mucho más grave y delicado, y corresponden a distintos órganos de gobierno. En el caso de Quintana Roo municipal, en el caso que comentabas del norte federal, y entonces tenemos aquí que hay no solamente una omisión, sino una responsabilidad de estos niveles de gobierno en no solamente no cumplir con su función de darnos seguridad, sino de ser los actores de estos actos de brutalidad policial. Y por supuesto esto nos lleva entonces en quién confiamos, a quién le pedimos protección. El ver al cadáver de una persona, de un ser humano, en una bolsa negra donde en la cabeza tenemos que es para la basura, iba a usar el término metáfora, pero
pero resulta muy poco expresivo para lo que hay. Es decir, es la expresión de que los restos humanos son basura. Y eso, por supuesto, es emotivamente muy fuerte, pero también nos da la idea de que los seres humanos somos cosas, somos objeto que carece de aquello que se supone debería ser el elemento principal de cada ser humano, que es la dignidad, y no solamente la dignidad cuando somos entes vivos y podemos expresarnos y hacer valer y protestar, sino la dignidad de alguien que fue víctima de algún suceso, que la autoridad lo recogió, le llevó a cabo investigación y que debiera darle el trato digno. No solamente al cadáver, sino el trato digno a sus deudos, a aquellos que están pasando por el dolor y que no hay un respeto. Y a mí me parece sido un acto verdaderamente serio, grave, y que habría y qué bueno que lo estamos tratando acá porque nos permite externar esta indignación y por supuesto son estas cuestiones y que en el proceso electoral, que es un proceso de construcción política y de búsqueda de alternativas mejores, debería ser un elemento central en cómo los partidos y los candidatos van no solamente su comportamiento propio, siendo dignos y respetando la dignidad de los otros y la dignidad de los oponentes y respetando la inteligencia de los electores, sino también tendrían que asumir esta responsabilidad de cómo van construyendo sus alternativas políticas para evitar esto, ¿no? Claro. Alejandro. No, pues sin palabras, atrocidad no es suficiente para describir estos fenómenos y son recordatorios de lo mucho que tenemos que trabajar, y esto creo que desde todos los espacios y todos los frentes para ganar la paz y la dignidad en este país. Me quiero enfocar en el caso de Victoria, porque ahí está verificado que agentes estatales fueron partícipes en este crimen atroz, que luego tendemos a usar el eufemismo de uso desproporcional de la fuerza policíaca. Aquí es un uso criminal de la fuerza policíaca que también nos recuerda que en este país pues hay muchas discriminaciones y muchos racismos que se traducen en fenómenos como este, porque más que ser xenofóbicos, mi punto de vista es que somos agorofóbicos en este país y que hay prevalencia en este odio de clase, odio en contra de las personas en situación de pobreza, porque Tulum es un municipio totalmente turístico, y si esta persona proviniera de otro sector consumidor de los servicios y exclusivos de este país, pues recibiría otro trato completamente distinto por parte de los agentes policíacos. Pero en este caso, el crimen de Victoria, que deja a 2 hijas huérfanas, pues es haber migrado en situación de pobreza en búsqueda de mejores oportunidades, y creo que es algo que no nos describe como país. Es un hecho que nos avergüenza, pero que dista mucho de lo que somos como país, y tenemos que condenarlo al unísono. Así es. La verdad es que sí, los 3 casos son muy lamentables, y aunque ciertamente no, digamos, no es la generalidad, lo lamentable y lo preocupante es que sigan ocurriendo, ¿no? Tanto por parte de elementos policíacos, en el caso de Veracruz, el crimen de esta chica, ¿no? Que insistimos, y creo que ya varias veces lo hemos abordado aquí, que la violencia feminicida, la violencia contra las mujeres en muchos sentidos, física, económica, psicológica, sigue siendo una tarea pendiente, y creo que parte, digamos, de lo que quizá explica una candidatura, por ejemplo, como la de Félix Salgado Macedonio, es justamente eso, que hay una porción de la población que quizá piensa que lo que el perfil de una persona así, pues es aceptable, ¿no? Es aceptable, y no solo es aceptable en la sociedad, es aceptable como cabeza de un gobierno. Y eso es quizá una de las cosas que estos elementos nos llevarían, o debieran llevarnos a reflexionar a todos, y como tú bien lo señalas, y ya lo señalaba Ivonne y lo señalaba José, algo que se debe, pues, condenar
al unísono para avanzar en esta sociedad, y ojalá los partidos políticos, ahora que empiecen ya las campañas en toda forma, pues ojalá le tomaran en consideración para hacer propuestas en ese sentido, ¿no? En lugar de que veamos guerras sucias, ¿no? Entre candidatos. Pero bueno, le dejamos aquí por hoy. Les agradezco muchísimo, como siempre, Ivonne Ortega. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Ivonne. Al contrario, gracias a ustedes, José, Alejandro. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Alejandro. Un gusto como siempre. Abrazo a los tres. José, un gusto. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y, por supuesto, al público le damos las gracias. Sí. Hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego. Y al público, por supuesto, le damos las gracias. Nos acaba el tiempo. Nos vemos la próxima semana en esta cita con las urnas 2021. Hasta la próxima. Soy Jorge Ramos. Muy buenas noches. Descansen.